Cali. Por fin, un 10 de febrero, vino al mundo mediante operación cesárea, la cual fue realizada en Villahermosa, Tabasco, por el doctor Calderón, una tierna, inteligente y bella criatura, que cuando la abrazó mi suegra le dijo a mi esposa: «No te preocupes, mi hijita, los niños de grandes se ponen bonitos». Pero yo no tomé en cuenta tan singular comentario, y ese día que nació agarré una buena parranda, pues era un hecho inusitado y extraordinario el conocer a mi primera heredera. No se da todos los días. Además, mi esposa ya estaba fuera de peligro, por lo que se podía brindar con todo el entusiasmo posible, y escogimos ese nombre náhuatl gracias a que días antes tuve la fortuna de comprar 3 o 4 grandes volúmenes de Historia de México, y también porque deseábamos que su nombre fuera singular, pues se nos hacía repetitivo y desgastado el hecho de llamarles y bautizar a nuestros descendientes con los nombres propios ya conocidos, y que vienen impresos en los calendarios gregorianos que todos conocemos. Muchos también están hartos de los nombres común y corrientes, y han optado por recurrir a nombres extranjerizantes. Pero eso era, para mi modo de ver, peor, porque revivimos el vergonzoso complejo que predomina en la mayoría de los mexicanos de ser malinchistas. Así que recurrí, mediante la lectura histórica, a nuestros orígenes indígenas, y le llamamos Cali, que en el idioma o lengua náhuatl significa casa u hogar, y en la representación de los códices mendocinos u otros la relacionan con los dioses de la medicina o del agua. Mi esposa, después de su recuperación, continuó sus estudios de preparatoria, finalizándolos con éxito, y me acuerdo que en la fiesta de graduación subió al estrado de la mano de mi hija, las dos vestidas idénticamente, y las autoridades escolares tenían una singular sorpresa, pues le entregaron diploma a mi esposa como también a mi pequeña hijita. ¡Qué detalle tan emocionante! Volviendo al nacimiento de mi hermosa primogénita, vino luego una serie de festejos por el advenimiento de tan preciado ser. En la prepa, donde estudiaba mi esposa, también llevaba a mi recién nacida hija, pues era requisito del macho de la casa que la esposa tenía que hacerse cargo de toda la responsabilidad de la crianza de ese ser, debido a su calidad de sexo. Los hombres deben ser educados por el papá. Aún a pesar de encontrarse estudiando, la mamá desarrolló su labor satisfactoriamente. Todo el grupo, uno por uno, se disputaban por tenerla entre los brazos. En ese tiempo era miembro activo del club rotatorio, y también todos los miembros acordaron ser padrinos de bautizo, y así nadie se sentiría despreciado al escoger a tan solo un elemento de tan pomposo club. De tal modo que se llegó la fecha de tan esperado acontecimiento social, y ahí tienen que se llenó de padrinos la pila bautismal, y fue algo fuera de serie, por lo que el párroco se quedó atónito, pues la iglesia era una romería, y como los padrinos deben de tocar el cirio pascual, una gran vela con la que se alumbra dicha ceremonia, se colocaron muchos listones multicolores atados al dicho aditamento, y cada uno de los padrinos se afianzó a su respectivo listón, para así comunicarse y contactarse a tan singular ritual.
Por ese tiempo tuve dos satisfacciones familiares. Una, que mi hermano menor Pepe casi terminaba sus estudios de odontólogo y pensaba iniciar su carrera en Cárdenas. La otra, que mi primer sobrino Beto se había graduado de técnico agropecuario y había conseguido un empleo en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, con sede en esta misma ciudad. Así es que me sentí muy confortado espiritual y familiarmente hablando, pues puse mi granito de arena para que estos dos seres humanos vieran consumados sus más caros anhelos. Debo mencionarles otro detalle más de mi dilecto amigo Miguel Osuna. Cuando recibí el primer día a Miguel, sin pedirle explicaciones, pero respondiendo a las miradas inquisitorias de mi esposa y yo, respecto a la extraña mujer que lo acompañaba, me platicó que cuando noviaba con la que hasta ese momento era su esposa, también mantenía un intenso romance con la que teníamos a la vista. Pero como Conchita, la verdadera esposa, quedó embarazada, no tuvo más remedio que cumplirle como los machos y casarse, dejando y olvidándose de su verdadero amor, la que teníamos a la vista. Al paso de los años, se vuelve a encontrar a esta última en uno de los tantos hospitales, e inmediatamente renació la pasión de antaño. Coincidió con la visita que le hice, y aunado al ofrecimiento casual e informal que escuchó de mis labios, inmediatamente se le vino la idea de dejar a su familia para iniciar otra nueva, con la que él consideraba su verdadera compañera. Lo comprendimos mi mujer y yo, aunque por dentro no lo aceptamos, y mucho menos compartíamos esa conducta humana. Pero como el daño ya estaba hecho, no nos quedó más que continuar brindándole nuestro apoyo. Entonces se empezó a construir la clínica materno-infantil Cali. Contaba entre mis amigos a un próspero contratista, dueño de maquinaria pesada, al cual conocí por medio del frontenis e inmediatamente pasé a engrosar las filas de los saraos que realizaba sábado con sábado en su residencia. El susodicho es Aristeo Embris, chilango de corazón, al igual que sus hermanos y su brazo derecho, su cuñado, Pepe Escobedo, toluco de nacimiento y obra. Qué buenas parrandas y horas de sentidas bohemias convivimos. En una de ellas me presentó al gerente de una institución bancaria, el señor Molgora, con el cual entablamos una empatía muy natural, y a las pocas semanas, sabiendo de mi sueño de construir una clínica, me propuso arreglarme un crédito refaccionario, cuyos réditos eran muy bajos. Concertamos una cita en su banco y procedí a firmar documentos para adquirir un crédito de 5 millones de pesos. Fue mi primera época de millonario, y aunque el dinero era producto de un préstamo, podía disponerlo como me viniera en gana, pero responsablemente utilicé hasta el último peso en lo que me motivaba hasta ese momento: la construcción de mi catedral médica. Por varios días no pude conciliar el sueño, pues era una cantidad fabulosa, la cual no me imaginaba cómo iba a pagarla. Imagínense, en la actualidad, de qué manera obtendría 5 millones de pesos, cualesquier médico con 2 o 3 años de titulado. Al momento le hablé a mi amigo de la juventud,
el arquitecto Alejandro Hinojosa Basament, y ni tardo ni perezoso me envió un proyecto arquitectónico. Me conseguí un maestro contratista llamado Juan, el cual procedió a iniciar la obra, siguiendo instrucciones telefónicas de La Pichona, el susodicho arquitecto amigo de la juventud. Ya les platiqué de las propiedades que había comprado cuando supe que mi mujer estaba embarazada. Pues bien, una de ellas, la cual estaba situada a kilómetros de la ciudad y sobre la carretera Cárdenas-Villahermosa, poseía 2 hornos para fabricar ladrillo. Gracias a mi hermano Ernesto, que era el administrador de ese pequeño rancho, donde además teníamos una granja avícola con cerca de 4 o 5,000 aves de engorda y una veintena de cerdos orientados a la misma actividad que los pollos. Aproveché esa coyuntura y procedí a aumentar mi producción de ladrillos, con los que construí todo el edificio. Terminamos la primera planta y, como acostumbrábamos de tarde en tarde en irnos a tomar unas cervezas con diferentes amigos, un día le tocó al pediatra, doctor José Zanoni Chamarro Ilán, egresado también del IPN, con el cual inspiramos el nombre de Clínica Materno Infantil Cali, ya que en ese momento ya había nacido mi hija y él se comprometía a ser el pediatra de planta de la clínica, respaldándome médicamente en todos los problemas infantiles que hubiere en el desarrollo de la institución. Así surgió el nombre de la que iba a ser todo un éxito médico y económico, gracias al apoyo de otros profesionistas de la medicina de diferentes especialidades que se unieron al proyecto de manera natural y sin pedirme nada a cambio, únicamente, por supuesto, conformándose con el pago sobrio de sus honorarios médicos. Originalmente estaba diseñada una sola planta, pero se le hicieron unos añadidos estructurales para soportar 1 o 2 plantas más y procedí a construir una réplica del piso inferior y sobre estas otra similar, que a futuro utilizaría como mi residencia. Una vez terminadas, realizamos una fastuosa inauguración. Unos meses antes ya me había dado de baja del ejército mexicano, pues mi comandante, amigo y compadre, el general Navarro, se cambió a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y después a Mérida, dejándome encargado con el nuevo comandante, el coronel Álvaro Molina, al cual no le caía bien de gratis. Eso digo yo. Total, que al final, y después de varios desencuentros con sus respectivos arrestos, me preparó el cuadro y al final me realizó un arresto con perjuicio del servicio, que es la máxima falta que se le adjudica a un militar antes de enviarnos a prisión. Su idea era encarcelarme en el penal de Veracruz. Yo tenía el apoyo de mi general Cruz, comandante de zona, o sea, superior a mi propio comandante, y por eso no procedió ninguna malévola maniobra de dicho coronel, comandante del batallón. Yo no sé si un colega y amigo médico también intervino en este asunto de presionarme para expulsarme del ejército. La verdad es que cuando logré zafarme de ese engorroso trance, ante la terca insistencia de mi comandante de la zona
el susodicho general Cruz de que me aguantara, que me esperaba un gran futuro en la carrera de las armas, etcétera, etcétera. Yo no quería continuar con esa desigual relación, aún con todo el apoyo superior que poseía. Así es que, con todo y eso, decidí darme de baja. Y qué casualidad, más tardé en salir del batallón que mi amigo médico ocupara mi lugar. Hasta la fecha mantengo mis dudas, ya que mi relevo en sociedad con un capitán y otros ciudadanos de Tampico se dedicaban al negocio del contrabando a gran escala, contando con la complicidad y la protección de sus superiores, ya que, entre otras muchas anomalías, todo mundo nos dábamos cuenta las incontables ocasiones en que aterrizaba una avioneta repleta de aparatos electrónicos procedentes de Brownsville y otras ciudades de la Unión Americana, efectuándose dicho aterrizaje a espaldas del cuartel militar. Pero en fin, se llegó el día de la inauguración e invité al presidente municipal como testigo y padrino principal del acto, el licenciado Fernando Sánchez de la Cruz, y varias altas personalidades de la política y de la sociedad, incluyéndome al comandante de mi ex batallón, Álvaro Molina. Mandé llamar a mis queridos compadres, los cuales, sin cobrarme un peso, se dejaron venir desde Matamoros, Tamaulipas. Estoy hablando de los Lara, músicos muy profesionales y populares de mi ciudad natal, los cuales no triunfaron a nivel nacional y quizá internacional, a pesar del apoyo total de una cervecería y de Televisa, porque ellos mismos patearon el éxito y la fama que la vida les ofrecía. Debo platicarles que en pleno festejo de inauguración, en un momento dado y ante el asombro de la concurrencia, el tal comandante del batallón de infantería se disculpó por haber sido causa principal de mi salida del ejército. Ese detalle me satisfizo y le di vuelta a la página, pues estaba seguro del éxito profesional y económico que me acompañaría en esta nueva etapa de mi vida. Para el buen funcionamiento médico de la clínica contaba en primer lugar con el apoyo incondicional del pediatra Zanoni. En mis parrandas con mi amigo Aristeo conocí a un cirujano del pueblo cercano, Comacalco. Me refiero al exitoso cirujano el doctor Ocampo, al cual le platiqué mis proyectos. Esto fue semanas antes de la inauguración. Se ofreció de inmediato a apoyar mi plan, uniéndose a él sus anestesiólogos, uno de ellos, el Chelo Sánchez Ocampo, de modo que ya tenía casi la mitad del cuadro médico completo. Respecto al material físico, o sea, el equipo médico que se necesitaba en mi negocio para el correcto desarrollo y función del mismo, camas, mesas de operación, instrumental, etc., alguien del equipo me puso en contacto con un buen chilango, de los pocos buenos que existen, llamado Luis Fuentes, el cual surtía de equipo hospitalario a buena parte de la República Mexicana. Así lo hizo conmigo, y de pronto empezó a traerme en grandes camiones todo lo que me sirviera para iniciar esta aventura médica. Así vi que instaló un modesto aparato de rayos X, una mesa de quirófano con su respectiva lámpara, una sala de expulsión completa, incubadoras,
aspiradores, camas, cuneros para la sala de pediatría, etcétera, etcétera. Hasta que quedó total y absolutamente bien equipada mi institución de salud. Precisamente el primer lunes después de la inauguración llegó mi padrino de boda, Lucio López, trayéndome mi primer paciente quirúrgico. Se trataba de un campesino que, andando bajo los influjos del alcohol y arriba de su caballo, dio unos bruscos giros y reparos, tirándolo de la silla de montar. Pensaron que tendría la suerte del borracho. Pues bien, saben que en un accidente todos salen lesionados menos el briago. Y si no, hagan un ejercicio de memoria y lo comprobarán. Pero este borracho al que me refiero no debe de andar en muy buenos términos con el dios Baco, porque a las pocas horas se quejaba de un intenso dolor en el vientre. Entonces mi padrino se acordó de su querido ahijado. Acababa de estrenar una clínica y, a sabiendas de que se trataba de un pobre campesino indigente, el cual no tenía ni en qué caerse muerto, consideró que yo tenía la obligación de atender a cualquier persona, como si se tratara de la Cruz Roja u otra institución gubernamental de salud. Yo, por el contrario, supuse que al trasladarlo a mi clínica lo hacía en calidad de aval. Así es que me dispuse a movilizar todo el equipo médico con el cual preveía y teóricamente ya habíamos acordado. A las 2 horas ya estábamos estrenando mi quirófano y el cirujano descubrió, al efectuar la laparotomía correspondiente, que tenía estallada la vejiga urinaria, procediendo a reparar el daño y cerrar por planos la herida, no sin antes revisar minuciosamente los demás órganos que estaban alojados en el abdomen. Terminando el acto quirúrgico, pagué de mi peculio los honorarios del personal que intervino en este trance quirúrgico, pensando que después, cuando se diera de alta al paciente, se me restituiría el dinero y el costo total de la intervención quirúrgica. Pasaron los días y nadie se presentaba a cuidar al paciente, por lo que acudí a la casa de mi padrino Lucio, el cual me manifestó que él únicamente había hecho el favor de cristiano de trasladar al paciente a un lugar seguro, y de lo demás no se hacía responsable. Me retiré con un acre sabor de boca, porque creo que para auxilio médico a las personas indigentes existen las instituciones de gobierno, y si se acude a una institución privada, se debe dar por sentado que todo lo que se realice en ese lugar, desde el punto de vista médico, representa un gasto oneroso que tiene que ser cubierto por el paciente o la persona que lo traslada. Y en ese momento comprendí que mi dichoso padrino lo había hecho con todo negativo propósito, además de alevosía y ventaja, pues él sabía de la capacidad económica del infortunado borrachito que me estaba llevando, en vez de canalizarlo a los centros hospitalarios de gobierno que existían en esa ciudad. En fin, que fue mi primera experiencia negativa como director médico. Yo, por el contrario, actué de buena fe, pues ya me había pasado otras experiencias emanados de actos del ejercicio médico en mi consultorio. Por ejemplo, debo contarles de cuando atendía a un paciente del medio rural. Estos se presentaban a mí descalzos, andrajosos, con su morralito al hombro, típico de la población rural de este bello estado. A mí se me rompía el corazón
y me daban ganas de regalarles mi trabajo, pero ante la insistencia de parte de ellos de que les cobrara, así lo hacía, requiriéndoles nada más la cuarta parte del valor total de mis honorarios. Gran sorpresa me llevaba cuando metían la mano en su morral y sacaban un gran fajo de billetes, y con una sonrisa de agradecimiento me pagaban el doble de lo que yo les estaba demandando, y todavía me daban propina. De eso aprendí, que el hábito no hace al monje, pero en este caso en particular, verdaderamente se trataba de un indigente. Lo tuve que dar de alta y hasta para el pasaje de autobús le di para que se trasladara a su comunidad. Como este acto tuve muchos en el transcurso de la vida de esta mi bonita institución particular. Pero estoy cierto que esto me dio más cosas materiales en vez de pérdidas. Y desde siempre he sostenido que en esta vida primero hay que dar para poder recibir. Siempre, en los momentos más difíciles de la vida, he tenido la solución a mis necesidades de el lugar o las personas menos esperadas. Pero yo le atribuyo esto a que siempre mi mística ha sido la de brindar a mis semejantes un poco de lo mucho que la vida me ha brindado, como diría Violeta Parra. Y haciéndome eco de lo mismo, gracias a la vida que me ha dado tanto, volviendo a la inauguración de mi clínica, se me olvidó comentarles que al igual que mi nacimiento y que mi boda, también realicé este bello suceso un 4 de marzo, de modo tal que en ese día celebré y celebraré todos los días de mi existencia 3 grandes acontecimientos de mi vida: mi nacimiento, mi boda y la inauguración de mi sueño dorado hecho realidad, de tener un centro médico de rehabilitación. Además de lo hermoso y extraordinario de estos 3 momentos de mi existencia, en años distintos. También celebro el contar con el apoyo invaluable de mi esposa. Sin ella y su espíritu de superación, no hubiera llevado a cabo todos mis proyectos de vida. Influyó sobremanera el nacimiento de mis hijas, pues eso nos hizo esforzarnos más para perfeccionar en forma notable el destino de nuestras vidas. El resultado fue la hermosa experiencia de ser primero padres y después abuelos, ver crecer a mis nietos y comprobar los aciertos y desaciertos que todos los humanos cometemos cuando asumimos la suprema responsabilidad de formar una familia y con ello abonar a la sociedad seres humanos que vengan a enriquecer el devenir histórico de la sociedad, abatiendo así muchas lacras sociales como la drogadicción, madres y padres solteros, hogares disfuncionales y otras muchas patologías sociales que se evitarían si los padres nos preocupáramos por inculcar un sinnúmero de valores y que los gobiernos ofrecieran un alto nivel escolar al pueblo de México. Mi vida continuó llena de bendiciones. Como dije, le aumenté una 3ª planta a mi clínica y decidí establecer en dicha planta mi residencia, de modo tal que día y noche estaba presto a servir a mis semejantes. En eso me sorprende mi queridísima esposa con la noticia de que estaba por 2ª ocasión embarazada y felizmente 9 meses después vino al mundo un hermoso bebé que llenaba completamente hasta esos momentos mi vida, pues era el perpetuador de mi apellido, que hasta ese entonces y desde que tengo uso de razón
era lo más importante para el orgullo Lira. Bajo la influencia de las costumbres modernas, decidimos que con este par de retoñitos nuestras metas estaban más que rebosadas y casi era seguro que no encargaríamos más descendencia. Mi esposa terminó por rebosar a ese soberbio machismo que me cargaba, bautizándolo con el nombre de Eusebio Lira Sosa.